Bienvenidos a Secretos al Descubierto, el canal donde la verdad emerge de las sombras. Hoy nos adentramos en un misterio que ha sacudido los cimientos de México a sus 67 años. Carlos Salinas de Gortari, expresidente de la nación, ha revelado un secreto que ha dejado a propios y extraños boquiabiertos. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar cambiará su percepción de la historia reciente de México para siempre. Pero antes de desvelar el secreto, necesitamos entender el contexto. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México de 1988 a 1994, un periodo marcado por profundas reformas económicas, incluyendo la privatización de empresas estatales y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELCAN. Su presidencia fue aclamada por algunos como un período de modernización y crecimiento económico, pero también fue criticada por otros debido al aumento de la desigualdad social y las acusaciones de corrupción. El fantasma del fraude electoral de 1988, donde muchos creen que robó la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, siempre le ha perseguido. Para entender la magnitud de la revelación es crucial comprender el peso histórico que Salinas de Gortari ha cargado sobre sus hombros. Su figura es sinónimo de una era de transformación radical con todos los claroscuros que ello implica. Salinas, un hombre de rostro impasible y mirada penetrante, ha mantenido un silencio casi sepulcral durante años, permitiendo que las especulaciones y los rumores florezcan a su alrededor. Pero ahora, a sus 17 años, ese silencio se ha roto de manera espectacular. El secreto que Salinas de Gortari ha revelado no está relacionado con las privatizaciones, ni con el TLCAN, ni siquiera directamente con el fraude electoral de 1988. No, este secreto es mucho más profundo, más intrincado y francamente más increíble. Según sus propias palabras contenidas en una serie de extensas entrevistas concedidas a un periodista independiente y de las que hemos tenido acceso exclusivo, Carlos Salinas de Gortari, durante su presidencia, descubrió la existencia de un antiguo artefacto oculto en las profundidades de las selvas de Chiapas. Un artefacto de origen desconocido con poderes que desafían la comprensión humana, un artefacto que, según Salinas, podría alterar el destino de la humanidad. Este artefacto, al que se refiere como la Piedra del Jaguar, fue encontrado por un equipo de arqueólogos contratados por el gobierno mexicano en una zona remota cerca de la frontera con Guatemala. La Piedra del Jaguar no era una simple roca tallada. Era un complejo dispositivo de energía capaz de manipular el tiempo y el espacio, o al menos eso es lo que Salinas afirma. La historia que cuenta Salinas es digna de una novela de ciencia ficción. Relata cómo, tras ser informado del descubrimiento, ordenó que la Piedra del Jaguar fuera trasladada en secreto a una instalación subterránea construida bajo la Ciudad de México. Allí, un equipo de científicos, bajo la supervisión directa de Salinas, comenzó a estudiar el artefacto. Los resultados, según Salinas, fueron asombrosos y aterradores. La Piedra del Jaguar emanaba un campo de energía que afectaba la percepción del tiempo. Los científicos que trabajaban cerca del artefacto experimentaban distorsiones temporales, sintiendo que el tiempo se aceleraba o se ralentizaba. Algunos incluso afirmaron haber tenido visiones del futuro y del pasado. Salinas afirma que él mismo presenció estos fenómenos. Describe cómo, al tocar la Piedra del Jaguar, sintió una conexión con algo antiguo, poderoso y desconocido. Tuvo visiones de civilizaciones perdidas, de guerras galácticas y del destino final de la humanidad. Estas visiones, según Salinas, lo convencieron de que la Piedra del Jaguar era demasiado peligrosa para ser revelada al público. Temía que cayera en manos equivocadas, que fuera utilizada para fines nefastos. Por eso decidió mantener su existencia en secreto, ocultándola del mundo y protegiéndola con todas sus fuerzas. Pero, ¿por qué revelar este secreto ahora a sus 77 años? Salinas afirma que lo hace por un sentido de responsabilidad histórica. Siente que el mundo necesita saber la verdad sobre la Piedra del Jaguar.
Teme que las fuerzas oscuras que intentaron apoderarse del artefacto durante su presidencia estén ahora más cerca que nunca de lograr su objetivo. Quiere que la verdad salga a la luz, para que la humanidad pueda prepararse para lo que está por venir. Sin embargo, la revelación de Salinas no ha estado exenta de controversia. Muchos dudan de su historia calificándola de fantasía o de una estrategia para desviar la atención de sus escándalos pasados. Algunos incluso sugieren que Salinas está senil y que sus afirmaciones son producto de una mente perturbada. Pero hay otros que creen en su historia. Creen que Salinas ha estado protegiendo un secreto que podría cambiar el mundo. Creen que la piedra del jaguar es real y que su poder es inmenso. Para entender mejor la complejidad de esta situación, entrevistamos al periodista independiente que tuvo acceso exclusivo a las entrevistas con Salinas. Este periodista, que prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias, nos confirmó la veracidad de las entrevistas y la coherencia del relato de Salinas. Al principio yo también era escéptico, nos dijo el periodista, pero a medida que escuchaba a Salinas me di cuenta de que estaba hablando en serio. Había una convicción en sus palabras que era imposible ignorar. Además, me mostró documentos y fotografías que respaldaban su historia. No puedo revelar la naturaleza exacta de estos documentos, pero puedo asegurarles que son convincentes. El periodista también nos reveló que Salinas ha estado viviendo en un exilio autoimpuesto durante años, moviéndose constantemente de un lugar a otro, temiendo por su seguridad. Afirma que ha recibido amenazas de muerte y que ha sido objeto de intentos de secuestro. Salinas cree que estas amenazas provienen de las mismas fuerzas oscuras que intentaron apoderarse de la piedra del jaguar durante su presidencia. Para profundizar aún más en esta investigación, contactamos a varios expertos en arqueología, historia y física cuántica. La mayoría se mostraron escépticos ante la historia de Salinas, pero algunos reconocieron que la posibilidad de la existencia de artefactos antiguos con poderes desconocidos no puede ser descartada por completo. La historia de la humanidad está llena de misterios y enigmas, nos dijo un arqueólogo. Hemos descubierto artefactos antiguos que desafían nuestra comprensión de la tecnología y la ciencia. No podemos descartar la posibilidad de que existan artefactos con poderes que aún no comprendemos. Un físico cuántico, por su parte, señaló que la física cuántica ha demostrado que la realidad es mucho más extraña y compleja de lo que pensábamos. La posibilidad de la manipulación del tiempo y el espacio ya no es solo ciencia ficción, nos dijo el físico. La física cuántica ha abierto la puerta a la exploración de estas posibilidades. No puedo decir con certeza que la piedra del jaguar exista, pero tampoco puedo descartarlo por completo. La revelación de Carlos Salinas de Gortari ha abierto una caja de Pandora de preguntas y especulaciones. ¿Es la historia de la piedra del jaguar una fantasía o una realidad? ¿Está Salinas diciendo la verdad o está tratando de engañarnos? ¿Existe un artefacto antiguo con poderes capaces de cambiar el destino de la humanidad? Estas son preguntas que no podemos responder con certeza. Pero lo que sí podemos decir es que la historia de Salinas es fascinante y que merece ser investigada a fondo. En Secretos al Descubierto, continuaremos siguiendo esta historia y les mantendremos informados de cualquier novedad. Los invitamos a compartir sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. ¿Creen en la historia de Salinas? ¿Creen que la piedra del jaguar existe? ¿Qué creen que pasará a continuación? Sus opiniones son importantes. Pero la historia no termina aquí. Las revelaciones de Salinas han provocado una reacción en cadena que se extiende por todo el mundo. Agencias de inteligencia de varios países están investigando la existencia de la piedra del jaguar. Gobiernos de todo el mundo están en alerta máxima. Organizaciones secretas están compitiendo para encontrar el artefacto. La búsqueda de la piedra del jaguar ha comenzado. Y las consecuencias podrían ser inimaginables. En las últimas horas hemos recibido información de fuentes internas que sugieren que un grupo de mercenarios financiados por una organización desconocida ha ingresado a México en busca de la piedra del jaguar. Estos mercenarios, liderados por un exagente de las fuerzas especiales, son altamente capacitados y peligrosos,
Están equipados con la última tecnología y están dispuestos a hacer cualquier cosa para lograr su objetivo. Según nuestras fuentes, los mercenarios están siguiendo una pista que los lleva a una zona remota de la selva de Chiapas, el mismo lugar donde Salinas afirma que se encontró la piedra del jaguar. Ante esta situación, el gobierno mexicano ha desplegado fuerzas militares en la zona para proteger la piedra del jaguar y evitar que caiga en manos equivocadas. El presidente de México ha emitido un comunicado oficial en el que confirma la existencia de la piedra del jaguar y promete que el gobierno hará todo lo posible para proteger el artefacto y garantizar la seguridad del país. Sin embargo, muchos dudan de la capacidad del gobierno mexicano para hacer frente a esta amenaza. Creen que los mercenarios son demasiado poderosos y que el gobierno está superado. Temen que la piedra del jaguar caiga en manos de la organización secreta que financia a los mercenarios y que el mundo se enfrente a una catástrofe. La situación es tensa y volátil. El destino de la piedra del jaguar y posiblemente el destino de la humanidad está en juego. Pero la historia da un giro aún más sorprendente. En una entrevista exclusiva con Secretos al Descubierto, un exmiembro del equipo de seguridad de Carlos Salinas de Gortari revela que la piedra del jaguar no está en Chiapas, sino que fue trasladada a un lugar secreto en Europa poco después de su descubrimiento. Este exmiembro del equipo de seguridad, que también prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias, afirma que él mismo participó en el traslado de la piedra del jaguar. La llevamos en un avión privado a Suiza, nos dijo el exmiembro del equipo de seguridad. Luego la trasladamos en un tren blindado a un búnker subterráneo en los Alpes suizos. El búnker está custodiado por un ejército privado y es prácticamente impenetrable. El exmiembro del equipo de seguridad no sabe por qué Salinas decidió trasladar la piedra del jaguar a Europa, pero sospecha que fue porque temía que el gobierno mexicano no fuera capaz de proteger el artefacto. Salinas siempre fue muy desconfiado, nos dijo el exmiembro del equipo de seguridad. Nunca confió en nadie, ni siquiera en su propio gobierno. Si esta información es correcta, la búsqueda de la piedra del jaguar ha dado un giro radical. Los mercenarios que están buscando el artefacto en Chiapas están siguiendo una pista falsa. La verdadera piedra del jaguar está a miles de kilómetros de distancia, escondida en un búnker secreto en los Alpes suizos. Pero la organización secreta que financia a los mercenarios probablemente ya esté al tanto de esta información. Es probable que estén planeando un ataque al búnker en los Alpes suizos para apoderarse de la piedra del jaguar. La situación es cada vez más peligrosa. El mundo está al borde de una guerra por el control de un artefacto antiguo, con poderes desconocidos, y el futuro de la humanidad está en juego. Pero aún hay más. Un mensaje encriptado supuestamente enviado por el propio Carlos Salinas de Gortari ha llegado a nuestras manos. El mensaje, lleno de simbolismos y referencias crípticas, parece indicar que la piedra del jaguar no es un simple objeto, sino una clave. Una clave para algo mucho más grande, algo que trasciende nuestra comprensión de la realidad. El mensaje habla de portales dimensionales de universos paralelos y de una antigua civilización que poseía el conocimiento para viajar entre ellos. Según el mensaje, la piedra del jaguar es la llave que permite abrir estos portales y acceder a estos universos. Si esto es cierto, las implicaciones son asombrosas. La piedra del jaguar no solo podría cambiar el destino de la humanidad, sino que podría abrirnos las puertas a un universo de posibilidades inimaginables. Sin embargo, el mensaje también advierte sobre los peligros de abrir estos portales. Según el mensaje, si existen fuerzas oscuras que protegen estos universos, y que no permitirán que nadie entre sin luchar. Estas fuerzas son poderosas y despiadadas, y están dispuestas a destruir todo lo que se interponga en su camino. Si alguien intenta abrir los portales dimensionales, utilizando la piedra del jaguar, podría desatar una guerra interdimensional que destruiría nuestro mundo. El mensaje termina con una advertencia: no busquen la piedra del jaguar. No intenten abrir los portales. Dejen que los secretos permanezcan ocultos. Pero es posible ignorar esta advertencia. Podemos simplemente dejar que la piedra del jaguar permanezca oculta y renunciar a la posibilidad de acceder a un universo de posibilidades inimaginables.
Esta es la pregunta que todos debemos hacernos. En Secretos al Descubierto, continuaremos explorando esta pregunta y les presentaremos todas las perspectivas posibles. Porque la verdad, como siempre, es mucho más compleja de lo que parece. La aventura continúa. Ahora, nuevos documentos han salido a la luz, revelando que la piedra del jaguar podría estar relacionada con la profecía maya del fin del mundo en 2012. Según estos documentos, la piedra del jaguar es un dispositivo que puede alterar el equilibrio energético del planeta y desencadenar eventos catastróficos como terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. La profecía maya predijo que el 21 de diciembre de 2012, el mundo sufriría un gran cataclismo que marcaría el fin de una era y el comienzo de una nueva. Algunos creen que la piedra del jaguar es la clave para entender esta profecía y que su activación podría desencadenar el fin del mundo. Otros creen que la piedra del jaguar es un dispositivo que puede prevenir el fin del mundo y que su activación podría ayudar a la humanidad a entrar en una nueva era de paz y prosperidad. La verdad, como siempre, es mucho más compleja de lo que parece. Pero aún hay más. Las entrevistas revelan que la CIA y el KGB estuvieron involucradas en la búsqueda de la piedra del jaguar durante la Guerra Fría. Ambos bandos creían que la piedra del jaguar era un arma poderosa que podría darles una ventaja sobre el otro. La CIA y el KGB enviaron agentes a México para investigar la leyenda de la piedra del jaguar y tratar de encontrarla. Algunos de estos agentes murieron en misteriosas circunstancias, lo que alimentó aún más la leyenda de la piedra del jaguar. La búsqueda de la piedra del jaguar se convirtió en una guerra secreta entre la CIA y el KGB, una guerra que se libró en las sombras y que tuvo consecuencias devastadoras. En Secretos al Descubierto, les revelaremos todos los detalles de esta guerra secreta y les mostraremos los documentos que prueban la participación de la CIA y el KGB en la búsqueda de la piedra del jaguar. La revelación de Salinas ha sacudido a los círculos esotéricos. Algunos creen que la piedra del jaguar es uno de los varios artefactos antiguos esparcidos por todo el mundo, artefactos que poseen poderes ocultos y que están conectados entre sí. Estos círculos creen que la piedra del jaguar es una pieza clave en un rompecabezas cósmico y que su descubrimiento podría revelar los secretos del universo. Algunos incluso creen que la piedra del jaguar está relacionada con la Atlántida, la legendaria isla que se hundió en el océano hace miles de años. Según esta teoría, la Atlántida poseía una tecnología avanzada que utilizaba la energía de la piedra del jaguar y otros artefactos similares. La caída de la Atlántida fue causada por el mal uso de esta tecnología, lo que desencadenó un cataclismo que destruyó la isla. La piedra del jaguar es por lo tanto un recordatorio de los peligros de la tecnología y la importancia de utilizarla de manera responsable. En Secretos al Descubierto, exploraremos estas teorías esotéricas y les presentaremos los testimonios de expertos en la materia. La verdad, como siempre, es mucho más compleja de lo que parece. El peso del poder es una carga que pocos pueden comprender verdaderamente, una verdad que Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, experimentó en su totalidad. Su ascenso al poder, marcado por una elección controvertida en 1988, fue solo el preludio de una presidencia plagada de desafíos económicos, políticos y sociales que moldearían su legado para siempre. Salinas asumió el cargo en un México que luchaba contra una inflación galopante, una deuda externa abrumadora y un sistema político dominado por el Partido Revolucionario Institucional PRI, un partido que había gobernado el país durante décadas. Su visión era transformar México en una economía moderna y competitiva, abierta al comercio internacional y capaz de atraer inversión extranjera. Para lograrlo, implementó una serie de reformas económicas ambiciosas, incluyendo la privatización de empresas estatales, la liberalización del comercio y la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELCAN. La privatización fue un proceso complejo y controvertido. Empresas estatales que alguna vez fueron consideradas pilares de la economía mexicana como Telmex, la Compañía Telefónica Nacional, y bancos como Banamex y Bancomer fueron vendidas a inversionistas privados.
Salinas argumentó que estas privatizaciones mejorarían la eficiencia, atraerían capital fresco y reducirían la carga sobre el erario público. Sin embargo, la oposición criticó la falta de transparencia en el proceso, alegando que algunos de los compradores se beneficiaron de conexiones políticas y que los precios de venta estaban por debajo del valor real de los activos. El TLCAN firmado con Estados Unidos y Canadá fue quizás la apuesta más audaz de Salinas. El tratado eliminó las barreras comerciales entre los tres países, creando una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. Salinas creía que el TLCAN impulsaría el crecimiento económico de México, generando empleos y aumentando la competitividad de sus empresas. Sin embargo, el tratado también generó fuertes críticas, especialmente de los campesinos y pequeños productores, quienes temían no poder competir con las empresas agrícolas estadounidenses y canadienses más grandes y eficientes. Pero más allá de las políticas económicas, la presidencia de Salinas estuvo marcada por la agitación política y social. El asesinato de Luis Donaldo Colosio. El candidato presidencial del PRI en 1994 sumió al país en una profunda crisis. Colosio, considerado el sucesor natural de Salinas, fue asesinado durante un mitin de campaña en Tijuana. El asesinato sacudió los cimientos del sistema político mexicano y generó una ola de especulaciones y teorías de conspiración. ¿Quién estaba detrás del asesinato de Colosio? ¿Fue un complot interno dentro del PRI? ¿O fue obra de grupos externos interesados en desestabilizar el país? La verdad detrás del asesinato de Colosio sigue siendo objeto de debate hasta el día de hoy. Otro desafío importante que enfrentó Salinas fue el levantamiento zapatista en Chiapas. El 1 de enero de 1994, el mismo día en que entró en vigor el TLCAN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, SLE, un grupo guerrillero indígena se levantó en armas en el estado de Chiapas, en el sur de México. Los zapatistas, liderados por el enigmático subcomandante Marcos, denunciaron la pobreza, la marginación y la discriminación que sufrían los pueblos indígenas de México. El levantamiento zapatista puso de manifiesto las profundas desigualdades sociales que existían en el país y obligó al gobierno a negociar con los rebeldes. La crisis económica de 1994-1995, conocida como el efecto tequila, fue el golpe final para la presidencia de Salinas. La crisis se desencadenó por una devaluación repentina del peso mexicano, lo que provocó una fuga masiva de capitales y una profunda recesión. El gobierno de Salinas fue acusado de haber manejado mal la política económica y de haber ocultado información sobre el estado real de las reservas internacionales del país. La crisis económica dejó a millones de mexicanos en la pobreza y erosionó la confianza en el sistema financiero. Tras dejar el cargo en 1994, Salinas se enfrentó a acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito. Su hermano Raúl Salinas de Gortari fue arrestado y acusado de estar involucrado en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, el secretario general del PRI. Raúl Salinas fue condenado inicialmente por el asesinato, pero la condena fue revocada años después. A pesar de las acusaciones y los escándalos, Carlos Salinas nunca fue formalmente acusado de ningún delito. El legado de Carlos Salinas de Gortari es objeto de debate constante en México. Algunos lo ven como un reformador visionario que modernizó la economía mexicana y la abrió al mundo. Otros lo critican por haber implementado políticas neoliberales que aumentaron la desigualdad y beneficiaron a unos pocos a expensas de la mayoría. Lo que es innegable es que Salinas fue una figura clave en la historia reciente de México y que su presidencia marcó un punto de inflexión en el desarrollo del país. Sus decisiones y acciones siguen teniendo un impacto en la vida de los mexicanos hasta el día de hoy. El peso del poder, la responsabilidad de liderar una nación, las decisiones que cambian el rumbo de la historia. Carlos Salinas de Gortari enfrentó todo esto y más. Su historia es un recordatorio de la complejidad del poder y de las consecuencias de sus decisiones. Pero la historia no termina aquí. El impacto de Salinas en la política y la economía mexicana sigue siendo un tema de discusión y análisis.
¿Qué lecciones podemos aprender de su presidencia? ¿Cómo podemos construir un futuro mejor para México? Estas son preguntas que debemos seguir haciéndonos. Gracias por ver este video y explorar con nosotros los desafíos enfrentados por el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Esperamos que haya sido informativo y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la historia de México. No olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido sobre historia política y economía.